Y déjenme leer el versículo 6 nada más. ¿Sale? Primera de Pedro 3, versículo 6. Y tenemos aquí ya de entrada cómo la Biblia habla del ejemplo de alguien. Y dice así la palabra de Dios, versículo 6. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Ahí está. Quiero que veamos entonces el ejemplo de esta hermana en la fe, Sara. Ajá. Y quiero que noten lo que, sobre todo ustedes hermanas, lo que dice la segunda parte de este versículo. El apóstol Pedro llama a las esposas porque se está dirigiendo a ellas y las llama a seguir, a mirar, a poner su mirada en esta mujer, en el ejemplo de Sara. Y les dice, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ahora miren lo que dice enseguida. Ustedes, es decir, hermanas, el apóstol Pedro está hablando a hermanas en Cristo, hermanas casadas, muchas de ellas con esposos que no eran creyentes, pero el Señor, por medio de Pedro, les llama a estas esposas que tienen a su esposo que no es creyente, aunque su esposo no sea creyente, a someterse de manera voluntaria a la autoridad que Dios ha puesto sobre ese hombre. Entonces les dice en la segunda parte, ustedes, hermanas, son sus hijas. ¿Hijas de quién? De Sara. Y obviamente se refiere en un sentido espiritual. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. El mensaje de esta tarde le puse por título Hijas de Sara, porque mi intención es que con la ayuda de Dios, ustedes hermanas que están aquí día con día, puedan vivir como lo que son, si es que lo son, como hijas de Sara, siguiendo el ejemplo de mujeres como Sara. Y por si acaso ya desde ahorita alguien está pensando, ay pastor, pero no me pida que yo siga el ejemplo de mujeres como Sara. Pues estamos hablando de Sara, la esposa de Abraham. Imagínese, ¿cómo me puedo yo comparar con una mujer así? Si ya no vamos muy lejos, tan solo su nombre aparece allí en el salón de la fama de los héroes de la fe. ¿Cómo? Quiero que vean, hermanas y hermanos, quiero que vean junto conmigo algo que hemos visto, creo que lo veíamos ya desde la semana pasada y desde hace 2 semanas también, cuando todavía vimos un pasaje del libro de Hechos. Lo que vamos a ver ahora también tiene que ver con eso. Los hombres y las mujeres de los que leemos en la Biblia, hombres y mujeres creyentes, como por ejemplo el caso de Sara, tomen en cuenta que no eran perfectos, no eran impecables, en el sentido de que no pecaban. Eran seres humanos como nosotros, comunes como nosotros. Sara, hermana que estás aquí, óyelo bien, Sara era una mujer como tú, con sus debilidades, con sus flaquezas, con sus luchas, con sus errores, con sus pecados. Pero era una mujer de fe. Y esta mujer de fe experimentó en su vida la gracia de Dios. Así que quiero que veamos el ejemplo de Sara en esta tarde ya. Y para esto, bueno, vamos al Antiguo Testamento y vamos al libro de Génesis. Y vamos a comenzar en el capítulo 11. Vamos a estar viendo varios pasajes allí. Bueno, no varios, no muchos, pero sí algunos aquí en Génesis. Así es de que por favor mantengan su Biblia ahí abierta. Génesis, capítulo 11, versículo 27. Vamos a comenzar allí. La vida de Sara, hermanos y hermanas, sobre todo que están aquí, la vida de Sara tiene mucho que enseñarnos en este tiempo. Y en especial a ustedes, mujeres, hermanas. ¿Ok? Así es de que quiero que veamos, en primer lugar, si podemos llamarle así,
los inicios de Sara, ¿no? ¿Cómo comenzó Sara? Vamos a verlo, miren. Capítulo 11, versículo 27. Recuerden, Sara era esposa de Abraham. Ajá, y aquí vamos a verlo. Versículo 27 dice así. Este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham. Ajá, pero no nada más de Abraham. Abraham tuvo dos hermanos. Uno de ellos se llamaba Nacor y el otro Harán. Ajá, y dice enseguida, y Harán fue el padre de Lot. 28. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai. Sarai. Por cierto, permítame hacer aquí la nota, entre paréntesis. Creo, si no me equivoco, la manera correcta de mencionarlo es Sarai, no Sarai, porque no tiene acento en la I. Ajá, entonces es Sarai. Hace ratito, por ejemplo, cuando leímos Samuel, aparece el nombre nombres como Abisai. ¿Ah? Y ahí no tenemos ningún problema, lo mencionamos tal cual, Abisai o Simei. ¿Ah? El nombre de Sarai también se pronuncia así, Sarai. ¿Sale? De hecho, algunas traducciones, en la semana estaba yo checando, algunas traducciones lo ponen, lo escriben con Y al final. Entonces creo que es correcto también, así es que es Sarai. ¿Sale? Dice entonces, el nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor, pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. ¿Sale? Ok, entonces vamos a comentar un poquito acerca de los inicios, al menos lo que la Biblia nos dice acerca de Abraham, pero sobre todo acerca de su esposa Sarai. Ajá. Quiero que noten algo y ahorita lo vamos a ver también. Se menciona en este pasaje que leímos a Sarai como la esposa de Abraham. Abraham tomó a Sarai como esposa. Leímos que Abraham era hijo de Taré. ¿Y saben de quién era esposa Sarai? Sí, perdón, me equivoqué. ¿De quién era hija Sarai? Del mismo padre, de Taré también. Ajá. ¿En dónde vemos eso? Génesis 20, si quieren búsquenlo. ¿Sale? Génesis 20, versículo 12. Cuando llegaron a Gerán, a Abraham y su esposa, y aplicaron el mismo plan que cuando estuvieron en Egipto, y le mintieron al rey de Gerar, Abimelech. Le dijeron que no era su esposa, que era su hermana, y después ya este hombre se dio cuenta. Y bueno, miren, Génesis 20, versículo 11, vamos a leer ahí. Bueno, desde el 10 le pregunta a Abimelech a Abraham, ¿qué te llevó a cometer semejante acto? Y dice entonces el 11, Abraham contestó, yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Y aquí viene, miren, versículo 12, ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. ¿Sí digan? Entonces Sarai también era hija de Taré, media hermana de Abraham, hija del mismo padre, pero diferente madre. Regresen al capítulo 11 donde comenzamos. Tanto Abraham como Sarai vivían en Ur de los Caldeos, ¿se dieron cuenta? Lo leímos ahí. Abraham vivía allí con su familia, con su padre Taré, con sus hermanos Nacor y Harán. Allí estaban. De allí era la familia de Abraham, allí vivían, allí estaban establecidos. Y algo que también dice la Biblia con respecto a
a Abraham y a la familia de Abraham, incluyendo a su esposa Sarai, es lo que quiero que veamos ahora en el libro de Josué. Busquen Josué, capítulo 24. Y no quiten ahí la mano de Génesis 11 porque vamos a regresar, ¿sale? Josué capítulo 24. Aquí vemos a Josué dándole un discurso al pueblo de Israel. Y dice en el versículo 2, 24:2, Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos, ¿quién? Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates. ¿Y qué hacían? Y rindieron culto a otros dioses. Ajá. Taré, junto con sus hijos Abraham y Nacor y Harán, y su esposa de Taré, o sus mujeres de Taré, no sé si nada más tenía una, ellos vivían allí, en Ur de los Caldeos. Y antes de que Dios llamara a Abraham, esta familia era una familia como cualquier otra, ¿no? Y dice el pasaje que hemos leído que rendían culto a otros dioses, adoraban a otros dioses, dice la Biblia de las Américas, o como dice la Reina Valera, servían a dioses extraños. Allí está entonces Taré con su familia en Ur de los Caldeos, sin conocer a Dios, lejos de Dios, sirviendo o rindiendo culto a otros dioses. Pero vemos entonces la gracia de Dios para con Abraham. Sale aquí mismo, Josué 24, versículo 3. Recuerdan, es Josué hablándole al pueblo de Israel y diciéndole al pueblo lo que Dios dice. Ajá. Por eso dice en el versículo 3, pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. ¿Te fijas? ¿Qué vemos aquí entonces? En la vida de Abraham vemos, hermanos, bueno, no solo en la vida de Abraham, sino también en la vida de su esposa Sarai, vemos la gracia de Dios. Cuando ellos estaban en una tierra lejana, sin conocer a Dios, lejos de Dios, y más aún, no solo no conocían a Dios, no solo no adoraban a Dios, sino que peor aún, rendían culto a dioses extraños. En medio de eso, el Señor mostró su gracia para con Abraham y Sarai y los sacó de ahí. Los llamó y los sacó de ese estilo de vida. ¿Se fijan? Por eso es que decimos que eso es gracia, la gracia de Dios para hombres y mujeres como Abraham y su esposa. Ahora, si nos ponemos a pensar tantito, tú y yo, bueno, tú allí donde estás, si te pones a pensar tantito, tú y yo tenemos que reconocer que Dios hizo lo mismo con nosotros. Dios hizo lo mismo contigo y conmigo. Piénsalo. ¿Ah? Un tiempo tú estabas igual. Estabas lejos de Dios, sin conocer a Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No solo no conocías al único Dios vivo y verdadero, sino que peor aún, rendías culto o adorabas a otros dioses. Y de allí, estando tú allí en esa condición, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo, el Señor tuvo misericordia de ti, el Señor te mostró su gracia y te sacó de allí. Y tú sabes la manera en que lo hizo. Así que allí estaba Taré con su familia, incluyendo la esposa de Abraham, Sarai, y Dios los llamó. Un día, yo me lo imagino, un día de tantos, imagínate, ahí está Abraham, Sarai, en Ur de los Caldeos, llevando su vida normal como cualquier familia, lejos de Dios, rindiendo culto a otros dioses. Y un día Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. ¿Y qué hizo Abraham? Piensa tantito, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiéramos hecho? Ahí está ya, en el lugar donde has vivido toda tu vida, bien establecido, haciendo tu vida normalmente como la llevas cada día de tu vida, todo normal.
Y de repente, de alguna manera, sabes que Dios te está llamando para que dejes ese lugar, dejes a tu familia y vayas a un lugar que no conoces, pero que Dios te está llamando y te está llevando a que vayas. ¿Qué harías? Bueno, sabemos lo que hizo Abraham. Abraham obedeció a Dios. Vamos a regresar a Génesis y vamos a leer otros versículos. ¿Vale? Ahora en el capítulo 12. El Señor, en el versículo 1, dice así: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Mira, esto lo leemos fácil, se dice fácil, pero mira lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham: deja tu patria, el lugar donde vives, deja tus parientes y deja la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Versículo 2: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Empezó a quejarse? ¡Ay, qué flojera! No, ¿cómo crees? Oye, no se estará, a lo mejor y me lo estoy imaginando, no será cosa mía nada más. O igual y Abraham sabía que era Dios que le estaba hablando, pero ¿qué tal si en una de esas se puso y... Estoy nada más especulando, ¿eh? ¿Cómo crees? Si ya tengo aquí mi vida hecha. Mi trabajo, mi vida, mi ganado, mis posesiones, mi casa, la familia de mi padre, la familia de la esposa la familia de mi esposa. Aquí está mi vida. ¿Cómo cree? Pero Abraham no hizo eso. Y dice en el versículo 4, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones y sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo, dicen, los cananeos habitaban esa región. Otra vez, mira, piensa tantito, hermana, piensa tantito. Ellos ya estaban establecidos ahí. Ya tenían allí su vida, allí vivían, allí nacieron, allí crecieron. Y un día, de pronto, Taré, el padre de Abraham, dice: nos vamos de aquí y nos vamos rumbo a Canaán. Salieron y dice el último versículo del capítulo 11, ya lo leímos, pero dice el versículo 31 que llegaron a Harán y se establecieron allí. Así es que mira, vivían en Ur de los Caldeos, pero salieron de allí por iniciativa del padre de Abraham, Taré, y se llevó a su familia, a todos. Yo creo que ya desde ahí Dios estaba ya moviendo las cosas para que Abraham saliera de ese lugar. Pero mira, dice el 31 que llegaron, la segunda parte del 31, dice que se dirigía Taré a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Imagínate lo que eso implicaba. Estaban en Ur de los Caldeos, salir de allí implicaba que tenían que sacar y juntar todas sus cosas, viajar no sé cuánto tiempo, llegaron a Harán y dice, se establecieron allí. Ya otra vez, bueno, pues aquí nos quedamos, ¿cuánto tiempo? No sé, pero allí se establecieron, ya estaban otra vez allí, bien establecidos en Harán. Y entonces vemos en el capítulo 12 que Dios llama ya de manera directa a Abraham. Allí, mientras estuvieron en Harán, el Señor bendijo materialmente a Abraham. Y toda esa
esa bendición, toda esa abundancia material que Dios le dio a Abraham mientras estaban en Harán, tuvieron que juntarla otra vez. Todos, ¿te fijaste cómo dice? Versículo 5 del 12:5, dice que Abraham tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones. ¿Cuáles eran sus posesiones? Sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Otra vez, ya estaban allí establecidos, tuvieron que juntar todas sus posesiones, todas sus casas, todo lo que tenían, y entonces dirigirse a la tierra que el Señor les había dicho. Así que Abraham obedeció a Dios. Y dice la Biblia en Hebreos que Abraham salió de ahí de donde vivía y salió sin saber a dónde iba. Llegaron a una tierra que no conocían, en la cual eran, dice la Biblia, como extranjeros. Él y su familia, su esposa Sarai. Así que mira, yo sé que a lo mejor ya te estás preguntando, bueno, y no quedamos que íbamos a hablar de Sara y nada más estamos hablando de Abraham. Pues aquí viene ya. ¿Te imaginas lo que debió ser para Sara el hecho de que un día, de buenas a primeras, llega Abraham, su marido, y le dice: oye, mi amor, Sara, Dios me ha hablado a mí de manera personal y me ha dicho que me tengo que ir de este lugar, que tengo que dejar mi tierra, tengo que dejar mi familia, mis parientes, y tengo que ir al lugar a donde Él me lleva. ¿Qué pensarías tú, hermana, que estás casada, si tu esposo llega un día y te dice eso? Bueno, más bien, ponte en el lugar de Sara. ¿Qué hubieras pensado tú? Recuerda, ellos estaban en un lugar donde no adoraban al único Dios vivo y verdadero. Ellos no conocían al único Dios vivo y verdadero. Ellos adoraban a otros dioses. Y de pronto Abraham viene con ella y le dice: mi amor, me habló Dios. A lo mejor ella pensó que era uno de tantos dioses en los que ellos creían. Y me dijo Dios que nos tenemos que ir de aquí. Hay que dejar nuestra casa, nuestra familia, nuestra tierra, y nos vamos. ¿Qué pensaría Sara? Y luego imagínate, si probablemente Sara le preguntó: bueno, pues si quieres, pero ¿a dónde vamos? No sé. No sé. Oye, Abraham, pero ¿estás bien, Abraham? A lo mejor hasta le tocó la frente. ¿No te sientes mal? ¿Estás bien? O sea, así de buenas a primeras, irnos de aquí. Ya estamos establecidos aquí. Y dejar todo lo que hemos hecho, dejar nuestra vida aquí e irnos a un lugar, porque tú dices que Dios te dijo que te fueras. Y para colmo, es un lugar que no sabes dónde es. ¿A dónde vamos? No sé. Ustedes, hermanas, yo creo que estarán de acuerdo. Creo que si algo le da seguridad a una mujer, ¿saben qué es? Sobre todo estoy hablando de mujeres casadas. Pero si algo le da seguridad a una mujer casada, ¿saben qué es? La estabilidad. El hecho de que estén estables. Ellos estaban estables allí. Primero en Ur, pero luego el padre de Abraham dice: nos vamos de aquí, nos vamos a Canaán. Bueno, se fueron. Ya no llegaron hasta Canaán, se quedaron en Harán. Allí murió el padre de Abraham. Pero ya estaban establecidos allí otra vez, en Harán. Y luego resulta que allí, cuando ya estaban establecidos, Dios llama a Abraham y dice: nos vamos de aquí. Vamos a seguir leyendo, miren. Estamos en el capítulo 12, ahora en el versículo 6. Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento. ¿Se fijan? Allí estableció el campamento. Otra vez, allí en Siquem se establecieron, aunque no de manera permanente, porque dice que era un campamento.
Otra vez, quiero que notes algo, ¿eh? A partir de que salieron de Ur de los Caldeos, ellos ya no estuvieron, por un tiempo largo, no estuvieron totalmente establecidos en un lugar. Estuvieron como extranjeros de un lugar a otro. Otra vez, hermanas, ponte en el lugar de Sara. ¿Qué pensarías? ¿Qué locura está cometiendo mi esposo? Si ya estamos aquí, estábamos en Aram bien establecidos y luego, bueno, ya salimos, pero llegamos a Harán y ya estábamos allí establecidos. Y otra vez. Seguimos leyendo, versículo 7. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. 8. Después Abraham, ¿qué hizo? Viajó hacia el sur otra vez. Levantaron el campamento, todas sus cosas, todas sus posesiones, y se fueron hacia el sur, dice, y se estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces, ¿qué dice? Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Cuando ya estaban bien establecidos, el Señor los llama y entonces se convierten en peregrinos, de un lugar a otro, de un lugar a otro. Si leemos en el capítulo 13, miren, denle vuelta a la página 13, versículo 18. Hasta que llegaron a un lugar, dice el versículo 18, entonces Abraham mudó su campamento, otra vez viajaron, mudó su campamento ¿a dónde? A Hebrón, y ahora sí dice, y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al Señor, hasta que llegaron a Hebrón. Por cierto, de ahí surge el nombre de los hebreos. A Abraham se le conoce, creo que se le menciona en otro lugar aquí en Génesis como Abraham el hebreo. Hasta que llegó allí, a esa región de Hebrón, allí se estableció. Y de ahí surgieron entonces los hebreos. Así que imagínate a Sara, ponte en el lugar de Sara, ahí con su esposo diciéndole: nos tenemos que ir, mi amor, tenemos que levantar todas las cosas y nos vamos. Ahora imagínate a la familia de Abraham, pero sobre todo la familia de Sara. Cuando Sara le dice a su familia, ¿saben qué? Pues, me voy con mi esposo. Y seguramente sus familias le preguntaron, ¿no? Oye, Sara, ¿y por qué? ¿Por qué se van? Bueno, porque Dios le dijo a mi esposo que nos tenemos que ir. Imagínate a la familia de Sara preguntándole: oye, Sara, ¿y a dónde van? No sabemos. No sabemos. Pero Dios quiere que vayamos. Pero eso no es todo, ¿eh? Resulta que Dios le había dicho a Abraham, regresen tantito, miren, regresen al capítulo 12 nuevamente. Porque no es lo único que Dios le había dicho a Abraham. O sea, no solo le dijo: deja tu patria, deja tus parientes, deja la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. No nada más le dijo eso. En el 12:2 le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Haré de ti una gran nación. Yo creo que Abraham le dijo esto a su esposa. Bueno, Dios me ha dicho que va a hacer de mí una gran nación, vamos a tener voy a tener muchos descendientes. Hasta ahí no tenemos ningún problema, ¿no? Y yo creo que Sara a lo mejor de momento no tuvo ningún problema. Pero hay un detalle que lo vimos en el capítulo 11, versículo 30. 11:30, mira qué dice. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos.
Ahora imagínate, viene Abraham con su esposa Sarai y le dice, mi amor, Dios me ha dicho que nos tenemos que ir y me ha dicho que voy a tener una gran descendencia. ¿Qué hubieras pensado tú como esposa de Abraham? Oye, a mi esposo ya le afectó el calor. Oye, ya se está... ¿Una gran descendencia? ¿Usted no sabe que yo no tengo hijos? ¿No sabe que yo soy estéril? ¿Qué cosas pasarían por la mente de Sara? Bueno, sí, vamos a creerle a Dios. Dios le ha dicho a mi esposo que él va a tener una gran descendencia. Eso implica que mi esposo tiene que tener hijos. Ahora, si yo soy estéril, si yo no tengo hijos, eso implica que los va a tener con otra mujer. ¿Qué hubieras pensado tú, hermana? Mi esposo va a tener una gran descendencia, pero ¿cómo? Yo soy estéril y ya no soy tan joven. A estas alturas Sara tendría unos 65 años de edad. Abraham era 10 años mayor que ella. Si Abraham tenía 75, Sara tenía 65. Probablemente Sara pensó, bueno, Dios le prometió una gran descendencia, eso implica que tiene que tener hijos. Si no los puede tener conmigo, ¿los va a tener con alguien más? Y por si esto fuera poco, si no fuera suficiente, ya, ahí están. Sale Abraham, junta todas sus cosas, su esposa, sus criados, sus animales, todo. Ya están ahí camino a la tierra que no conocen, pero está Abraham convencido de que Dios lo está llevando. Van de un lugar a otro, establecen su campamento en un lado, luego lo levantan, van a otro, establecen el campamento, después de un tiempo otra vez lo levantan y van a otro. Por si eso fuera poco, dice el capítulo 12, versículo 10, 12:10. En aquel tiempo, ¿qué pasó? Un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. ¿Te fijas? Yo no diría, qué raro, ¿no? ¿Por qué? Pues no se supone que Dios los estaba llevando. ¿Por qué Dios los llevó o por qué Dios permitió que en ese momento, cuando Abraham ya no estaba en su tierra natal, que en ese momento, precisamente en la región a donde Dios quería llevarlo, hubiera un hambre terrible, dice allí, que azotó la tierra de Canaán? ¿Qué hubieras pensado tú, hermana, otra vez? ¿Qué hubieras pensado si tú fueras la esposa de Abraham? Y para esto salimos de la casa. Oye, Abraham, ¿no te habrás equivocado? ¿Estás seguro que fue Dios el que te habló? ¿Estás seguro que fue Dios el que te dijo que tenías que venir a este lugar? Mira cómo está la situación. No hay alimento. Y ahora tenemos que ir a la tierra de los egipcios. Y allí vamos a ser extranjeros. Hermanas, miren, lo que quiero decir con todo esto es que seguramente ese viaje desde que Abraham salió desde Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán, a la tierra que el Señor le había dicho, ese viaje no fue fácil para Sara. Trata de ponerte tantito en el lugar de ella. Seguramente no fue nada fácil. Nada fácil. Imagínate las incomodidades, imagínate las incertidumbres, los riesgos, los peligros tal vez por el camino, el clima a través de tierras áridas. Seguramente no fue nada fácil para Sara, pero, óyelo bien, hermana, vemos a Sara al lado de su esposo con amor, al menos yo lo veo así, con obediencia y sumisión a su autoridad.
Yo no sé tú, hermano, hermana, pero yo puedo ver aquí el amor comprometido de Sara por su esposo. Ella estaba comprometida con él. Ella lo amaba, sin duda, ella lo amaba. ¿Ah? Y su amor era un amor comprometido. Está bien, mi amor, está bien. Tú dices que Dios te lo habló, Dios te lo mostró, voy contigo. A lo mejor ella pensaría, no me parece muy buena idea de momento, pero voy contigo. Mi deber es estar a tu lado y allí voy a estar. Mi amor comprometido me impulsa a estar a tu lado y allí voy a estar, en las buenas y en las malas. Contigo, a donde tú vas, yo voy. Así que podemos ver el amor comprometido de Sara por su esposo, pero podemos ver, creo, sobre todo también la fe y la obediencia de Sara para con Dios. Ella era una mujer de fe, sin duda alguna. Ella era una mujer de fe. Y vemos cómo también ella obedeció a Dios. ¿Y sabes la manera en que lo obedeció? Al obedecer o sujetarse a su esposo. Ella sabía que el llamado de Dios para su esposo, de alguna manera, era también el llamado de Dios para ella. Ese llamado que Dios le hizo a su esposo, la incluía a ella. Y ella, repito, ella sabía que su deber era estar al lado de su esposo. Así que llegaron a Egipto a causa del hambre terrible que dice ahí en el 12:10 que azotó la tierra de Canaán. Llegaron a Egipto. Y aquí quiero que veamos algo más con respecto a Sara o a Sarai. Y quiero que vean ahora su belleza. A sus 65 años, esta mujer era una mujer hermosa físicamente. Versículo 11. Estamos en el 12:11. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que, por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en mí. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Una mujer hermosa físicamente. Y quiero que vean junto conmigo que su belleza física le causó algunas incomodidades o dificultades a ella y a su esposo. Lo estamos viendo aquí cuando llegaron a Egipto. Y no solo en esto, sino también cuando llegaron a otro lugar llamado Gerar. Miren, denle vuelta a las páginas. Vamos nuevamente al capítulo 20. Versículo 1 dice: Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Sur. Luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara, diciendo, ¿qué cosa? Ella es mi hermana. Y bueno, por cuestión de tiempo no vamos a leer todo, les recomiendo que lo lean en casa. Pero miren, vamos a brincarnos al versículo 9. Ya lo leímos hace un momento. Dice: entonces Abimelech era el rey de aquel lugar, mandó llamar a Abraham, porque por cierto, Abimelech, cuando Abraham le dijo que Sarai no era su esposa, sino su hermana, lo que hizo fue tomarla para sí. Dios le habló y le mostró que estaba cometiendo un grave error. Bueno, entonces dice el 9, Abimelech mandó llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho?, preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este, que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Abraham contestó: yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla.
Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de un lugar o de lugar en lugar, le dije a ella, hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. ¿Te fijas? Previamente, Abraham había hecho este acuerdo con su esposa, Sarai, y acordaron lo que ya hemos leído. A donde quiera que vayamos, vamos a decir que tú eres mi hermana, no mi esposa, porque con la belleza que tenía ella y con la gente de esos lugares que no tenían temor de Dios, como lo dice Abraham en el pasaje que hemos leído, lo que se acostumbraba muchas veces era eso. Que cuando alguien poderoso veía a una mujer hermosa y le gustaba y la quería para él, no le importaba nada. Y si la mujer tenía esposa, bien sencillo, al esposo lo mataban, se deshacían de él y se quedaban con la mujer. Así que por eso acordaron eso. Sara, repito, entonces era una mujer hermosa, pero quiero que noten que su belleza no la usó de manera egoísta. Ella sabía que su belleza era para su esposo. Y por eso yo me atrevo a decir que no tuvo problema cuando su esposo le dijo, mira, a donde quiera que vayamos, por favor, vamos a decir que eres mi hermana, no que eres mi esposa. Y ella dijo, está bien, no hay problema. Hubiera sido diferente, ¿no? Si Sara se hubiera puesto en la posición de decir, a mí qué me importa lo que a ti te hagan, ¿no? Si las personas a mi alrededor me quieren admirar por mi belleza y que me alaben por mi belleza, eso es cosa mía. Lo que a ti te pase, a mí no me interesa, pero no hizo eso. Ella sabía que su belleza era para su esposo, y esto creo que nos enseña algo, y a ustedes, hermanas, les enseña algo. Ustedes, hermanas casadas, sobre todo. Miren, una mujer temerosa de Dios sabe que su belleza es para Dios y es para su esposo. Para nadie más. Para nadie más. Hermana que estás aquí, si tú, bueno, no, déjenme decirlo de una manera que se oiga bien, porque no quiero ofender a nadie, obviamente. Ajá. Si Dios te ha bendecido con una belleza física, si Dios a ti te ha hecho físicamente hermosa, dale gracias a Dios, dale la gloria a Dios, pero cuídate. Cuidado, cuidado, porque es un hecho. La belleza física muchas veces le trae dificultades a las mujeres. O las pone en aprietos. O les hace pasar momentos incómodos. Imagínate la incomodidad de Sarai allí en Egipto. Cuando el faraón, al oír de ella y al verla a ella físicamente, así nomás, como diciendo aquí mis chicharrones truenan, yo quiero a esa mujer para mí, tráigamela. Imagínate la incomodidad de Sara. Imagínate la incomodidad. Y hermanas, yo creo que ustedes en algún momento, siendo realistas, han experimentado en cierto grado esa incomodidad. Imagínate la incomodidad de Sara cuando llegaron a Egipto, y te fijaste cómo dice 12:14. Efectivamente dice el versículo 14, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, ¿qué hicieron? Hablaron maravillas de ella al faraón. Al faraón. Pero yo estoy casi seguro que a Sarai en ese lugar, a donde quiera que iba, o quien quiera que la veía pasar, la piropeaban, como decimos aquí en México. Y eso para una mujer es incómodo. Si es una mujer temerosa de Dios, el hecho de que otro hombre le diga un piropo, refiriéndose a su belleza física,
esa mujer temerosa de Dios se debe sentir incómoda. Si es una mujer temerosa de Dios, los únicos piropos que le agradan y la hacen sentir bien son los piropos de su esposo. Y por cierto, esposos que están aquí, esto nos enseña algo, que tus piropos sean para tu esposa y no para la compañera de trabajo o para la vecina. Que tus caricias, esposo que estás aquí, sean para tu esposa y no para otra mujer. Pero la belleza, no sé si están de acuerdo conmigo, hermanas, pero la belleza física a veces a la mujer le trae ciertas incomodidades y en algunos casos problemas. Y no es, lamentablemente es algo ya muy recurrente y muy común, no solo aquí en México, sino en muchos lugares del mundo, que lamentablemente a las mujeres hermosas a veces las atacan, abusan de ellas. Y solo por su hermosura. Cuidado, si Dios te ha hecho a ti hermosa, dale la gloria a Dios. Que tu belleza sea para Dios, y si estás casada, que tu belleza sea para tu esposo. Y cuidado con la vanagloria. Cuidado con la vanagloria, hermana. Estamos leyendo que a Sara la llenaron de halagos allí en Egipto. Hablaron maravillas de ella a causa de su belleza física. Cuidado, porque eso te puede meter en problemas. Y cuidado también, porque la mayoría de los hombres que no tienen temor de Dios solo buscan la belleza física en las mujeres. Y cuando se sacian de esa belleza física, lamentablemente muchas veces botan a la mujer como si fuera un objeto, como si fuera algo inservible. Y cuidado también, hermanas, porque la belleza física, y ustedes lo saben, y es un hecho, la belleza física se acaba pronto, se termina. Sara era una mujer bella físicamente, pero ella buscaba resaltar la belleza, no externa, no física, sino la belleza interna, la belleza del corazón. Y al ratito vamos a regresar a 1 de Pedro 3. Pero nada más para terminar con esto de la belleza, dice la Biblia en Proverbios 31, ustedes lo recuerdan, hermanas, también, Proverbios 31:30, el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. ¿Se fijan? Y esa es la belleza que a Dios le interesa, la belleza que a Dios le agrada, la belleza interior, la belleza que surge de un corazón temeroso de Dios. ¿Sale? Hemos visto ya algunas cosas de Sara, vamos avanzando y quiero que veamos algunas debilidades o algunos errores de Sara. ¿Sale? Y para esto vamos al capítulo 16, por favor. Capítulo 16 aquí en Génesis. (16:1) y dice así: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos. Ahí está, recuerdan, ella era estéril y no había podido darle hijos a su esposo. Pero, dice la segunda parte de este versículo, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Así que ahí está, miren, al ver que pasaban los años y que ella no podía embarazarse y no podía darle hijos a su esposo, a ella se le ocurrió un plan. Y parecía un buen plan, al principio. Ella, a lo mejor, con el paso de los años, estuvo ahí pensando, ¿cómo? Dios le ha prometido a mi esposo una gran descendencia, pero yo no me puedo embarazar, no puedo darle hijos. ¿Cómo le haremos? ¿Cómo será? ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo para que esto que Dios le prometió se haga realidad?
¿Cómo? Y entonces ideó un plan y le propuso a su esposo lo siguiente, versículo 2. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. ¿Te fijas? Allí está. El plan que se le ocurrió, lo que ella ideó, la propuesta que se le presentó a su esposo. Aquí está mi sierva, esa que me dio el faraón cuando estuvimos en Egipto. Aquí está, como yo no puedo tener hijos, Abraham, tómala, acuéstate con ella y que ella te dé hijos. O al revés, que yo tenga hijos por medio de ella. Pareció un buen plan, repito. Sobre todo porque dicen los comentarios que esta parecía ser una costumbre aceptada en aquel tiempo, en muchos lugares. Cuando una mujer, esposa de un hombre, no podía embarazarse y no podía tener hijos, bueno, una costumbre que no era mal vista, que era aceptada, era esta, que si la esposa tenía una sierva, bueno, la esposa podía darle a su esposo la sierva para que tuviera hijos por medio de ella. Así que Sara puso en marcha su plan, su idea. A Abraham le pareció buena idea, o al menos no dice que le haya parecido mala idea. Estuvo de acuerdo y todo iba como Sara lo había planeado, como Sara lo había ideado. Pero, dice en la segunda parte del versículo 6, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Parecía un buen plan. El problema es que ese plan no contaba con la bendición de Dios. Y cuando las cosas que planificamos, hermanos, óiganla bien, cuando los planes que hacemos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, en cualquier área de nuestra vida, cuando tomamos planes lejos o fuera de la voluntad de Dios, tarde o temprano van a venir dificultades. Y pasó con Sara y Abraham y la sierva egipcia. Aquella mujer al saber que estaba embarazada, se le subieron los humos y entonces dice, comenzó a tratar con desprecio, a menospreciar a su señora. Ya Sara, me imagino que a estas alturas estaba bien arrepentida de ese buen plan que se le había ocurrido. Imagínate. A estas alturas a lo mejor ella pensaba, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y digo arrepentida, pero a lo mejor arrepentida entre comillas. ¿Y sabes por qué? Por lo que dice enseguida. ¿Sabes qué hizo Sara cuando veía o cuando vio que la sierva, su sierva, la estaba menospreciando a ella, que era la señora? Versículo 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Todo es culpa tuya. Tú tienes la culpa. Imagínate. Si la idea fue de ella. Ella lo ideó, ella lo planeó, ella tomó a su sierva y se la llevó, se la entregó como mujer, dice el pasaje, a su esposo. Pero cuando vio que las cosas no salieron como ella las había planeado, se enojó, se emberrinchó y le echó la culpa a su marido. Todo es culpa tuya. Y aquí vemos, no vemos otra cosa sino esa descendencia, esa naturaleza pecaminosa que todo ser humano trae desde Adán y Eva. ¿Recuerdas qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron y Dios los llamó a cuentas? Bien fácil. Se quitaron la culpa y la pusieron en otro. Adán, cuando Dios le preguntó, ¿qué dijo Adán?
la mujer que me diste. Cuando Dios le preguntó a Eva, la serpiente fue. Y vemos lo mismo aquí con Sara. Ella cometió el pecado, ella cometió el error, y en vez de arrepentirse, en vez de reconocer su pecado, su error, lo más fácil fue ir con su esposo y decirle, tú tienes la culpa. Y a veces yo lo veo hasta con cierto, no sé, digo, con cierto humor, ¿no? Me imagino a Sara ahí. Digo, no, seguramente no fue así, pero yendo con su esposo y, tú tienes la culpa. Seguramente no fue así, no me hagan caso, pero el punto es ese. Ella debió haber reconocido su error, su pecado. Y no lo hizo. Y por si eso fuera poco, ella se atreve todavía a algo más. Mira, sigue leyendo. Le dice, todo es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. Y aquí viene, mira, el Señor mostrará quién está equivocado, tú y yo. Se atreve a poner a Dios allí en medio de ese problema. Se atreve a tomar el nombre de Dios en vano. Ella sabía que ella era la culpable. Y todavía se atreve a decir que Dios nos muestre quién está equivocado, tú o yo. Y por si eso fuera poco, otra vez, hermana que estás aquí, ponte en el lugar de Sara. Estás ya con 70, 75 años de edad. Toda tu vida has sido estéril. No puedes darle hijos a tu esposo. Ese buen plan que se te ocurrió no salió como tú esperabas. Y ahora, para colmo, no solo la sierva egipcia está embarazada, sino que ella te desprecia, te trata con desprecio constantemente. A ti, que eres la señora de la casa. ¿Qué harías? Yo creo que no fue nada más una vez. Yo creo que día con día, constantemente, aquella mujer egipcia, la sierva, le echaba en cara a Sarai el hecho de que ella no podía tener hijos, pero la sierva sí, y la menospreciaba. Llegó el momento en que eso le causó mella al corazón de Sara. Y Sara, aparte de todos estos errores que ya hemos visto, Sara se llenó de celos y de enojo contra su sierva. Y mira qué hizo. En el versículo 6 le dice a Abraham, Abraham le respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Al parecer Sarai se llenó de celos. Y los celos la llevaron a actuar de esa manera con su sierva. Y comenzó a tratarla, dice, con tal dureza que al final ella huyó. Y otra vez, por cuestión de tiempo, ya no vamos a leer lo que pasó con la sierva egipcia. Léanlo en casa. Yo les recomiendo que lean todos estos capítulos allí en casa. Ok, algo más con Sara. Y vamos ya a la parte final. Ya vamos estamos por terminar. Y quiero que vean ahora el capítulo 18 de Génesis. 18 de Génesis. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Y un día Abraham estaba en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. ¿Qué hora sería esa? Bueno, más o menos como a esta hora. Otra vez, ya no vamos a leer todo el pasaje, pero la historia seguramente ustedes la recuerdan, ya seguramente la han leído. Como Dios le habla y le reafirma a Abraham la promesa que le había
hecho. ¿Sale? Versículo 10, miren. Dice, entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa, Sara, tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Ahí está entonces Abraham hablando con aquellos visitantes que venían de parte del Señor, era Dios hablando por medio de ellos con Abraham. Sara, su esposa, del otro lado de la tienda, sin querer, escuchando la conversación de Abraham con estos hombres, y oye cuando uno de ellos le dice, dentro de un año, tu esposa, y me encanta cómo se lo enfatiza, tu esposa, Sara, tendrá un hijo. Cuando Sara escuchó eso, ya vimos lo que pensó. Y ella pensó de manera natural. A estas alturas, Sara ya tenía unos 90 años de edad. Imagínate, 90 años, una mujer que toda su vida había sido estéril y aparte dice que ya había pasado la edad de tener hijos. Humanamente hablando, era imposible que Sara pudiera tener un hijo. Y en ese momento ella estaba pensando de esa manera. Cuando oyó lo que Dios le dijo a Abraham, ella, dice el versículo 12, que se rió en silencio dentro de sí misma. Y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Y el Señor, que todo lo ve, que todo lo oye, vio y escuchó la manera de pensar de Sara y la risa que hubo en ella, y le pregunta entonces a Abraham en el versículo 13, dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Y miren el 14, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Mira, la ironía aquí, toda su vida esperando un hijo, Sara, toda su vida anhelando un hijo, y cuando Dios le promete un hijo, ella se ríe. En ese momento, Sara pensó en las circunstancias de su vida, su edad, su cuerpo, su esterilidad. En ese momento, dicen algunos comentaristas, su fe como que se debilitó. Ella estaba poniendo su mirada no en el Dios Todopoderoso, sino en las circunstancias de su vida y las circunstancias que la rodeaban. Repito, humanamente era imposible que ella pudiera tener hijos. Así que en ese momento su confianza estaba en ella misma o en las circunstancias, pero no en Dios. Ella en ese momento se olvidó del Todopoderoso. Y por eso es que cuando Dios dijo, ¿por qué se rió Sara? Ella dijo, yo no me reí. Y al final del 15 dice que el Señor le dijo, no es cierto, sí te reíste. Esto, hermano, miren rapidito, nos recuerda algunas cosas. Primera, Dios ve nuestro corazón y conoce todo de nosotros. No hay nada que le podamos ocultar a Dios. El pasaje dice que Sara se rió en silencio, dentro de sí misma. Nadie la escuchó, ni su esposo, ni nadie, pero Dios sí la escuchó. Dios ve nuestro corazón y conoce todo de nosotros. Pero esto también nos recuerda algo más, creo que ya lo mencioné. Miren, los hombres y las mujeres creyentes, temerosos de Dios, de los que leemos en la Biblia, eran como nosotros. Seres humanos como tú y como yo, con flaquezas, con debilidades, con errores, con pecados. Eran pecadores como tú y como yo. Y algo más, esto que vemos aquí de Sara, también nos recuerda o nos enseña que nuestras excusas, óyelo bien, ¿alguna vez te has justificado o has puesto alguna excusa de algún error o algún pecado que cometiste? A lo mejor has hecho lo mismo que Sara.
Se te ocurre un buen plan y no salió como tú esperabas y luego le echas la culpa a tu esposo. Tú tienes la culpa. ¿Por qué no me dijiste, no? ¿Para qué me haces caso? Miren, hermanos, nuestras excusas o justificaciones, óiganlo bien, no sirven de nada delante de Dios cuando Dios nos confronta con nuestro pecado. Cuando Dios a ti te confronte con tu pecado, cierra la boca. Cierra la boca. Agacha la cabeza. Reconoce tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado y pídele perdón a Dios. ¿Para qué andamos ahí tratando de poner excusas? Bueno, sí, pero pues es que yo pensé, es que yo creí, es que él, es que ella, es que esto, es que lo otro. ¿Para qué? Reconoce tu pecado, confiesa tu pecado, arrepiéntete de tu pecado y abandona tu pecado. Vamos terminando. Busquen la primera carta de Pedro otra vez. Primera de Pedro, ya. Con esto vamos terminando. Antes de Primera de Pedro, busquen también ahí Hebreos capítulo 11, porque quiero que vean junto conmigo lo que les mencioné desde el principio. Sara era una mujer de fe. Con todo y estas cosas que hemos visto de ella, Sara era una mujer de fe. Hebreos capítulo 11. Y versículo 11. 11. ¿Sale? Y dice así. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ahora miren cómo dice. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. ¿Se fijan? Sí, en ese momento que ella estaba escuchando la conversación entre Abraham y Dios, en ese momento su fe se debilitó. Pero en general, ella era una mujer de fe. Ella creyó. Y tan es así que su nombre aparece aquí. Entre esta lista de hombres y mujeres de fe. Ahora sí vamos a Primera de Pedro. Capítulo 3. En esta carta del apóstol Pedro, el apóstol Pedro llama a los creyentes a vivir una vida conforme o de acuerdo a la realidad que tienen en Cristo Jesús. Miren cómo dice, capítulo 3. Quería leer algo más, pero ya el tiempo me comió y ya no tengo para más. Capítulo 3 dice, versículo 1, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran ser. Hijas de Sara. Lo que quiero que se lleven, hermanas que están aquí, es esto. Dios, miren, por gracia nos ha dejado en su palabra ejemplos como el que hemos visto como el que hemos visto hoy, el ejemplo de esta mujer llamada Sara. Y lo que Dios nos dice, y a ustedes también, hermanas que están aquí, en este último pasaje que hemos leído, es esto. Lo que a Dios le agrada, lo que Dios ve con agrado,
es la belleza interna en el corazón de una mujer temerosa de Él. Y tenemos el ejemplo de Sara, ya lo vimos. Sara era una mujer hermosa físicamente, pero Sara no ponía su mirada y su confianza en su belleza física. A Sara no le interesaba tanto eso. Lo que Sara le interesaba y se preocupaba y se ocupaba era en su belleza interna, su belleza interior. Porque sabía que Dios miraba no solo lo externo, sino lo interno. Ahora, lo que Pedro dice aquí es que ustedes, hermanas, si están en Cristo, ustedes por la fe son hijas de Sara. Y el llamado es a que vivan de una manera como Sara, siguiendo el ejemplo de Sara. Ajá. No los errores de los que vimos hoy, sino su fe, su obediencia a Dios, su humildad delante de Dios, su sumisión delante de su marido. Esas cosas son las que Dios aprueba y las que agradan a Dios en la vida y en el corazón de una mujer. Así que mi hermana que estás aquí, dale gracias a Dios, en primera porque Él, por gracia, te ha rescatado de la vida que llevabas cuando estabas lejos de Él. Dale gracias a Dios porque ahora puedes acudir a Él y acudir a su palabra y puedes hallar ejemplos como el que hemos visto hoy, y con la ayuda y la gracia de Dios cada día en tu vida tú puedes vivir de esta manera, en obediencia a Dios, con fe, agradando a Dios y adornando el mensaje del Evangelio con toda tu vida. Busca, cultiva en tu vida la belleza externa. No estoy diciendo que no te intereses para nada en tu belleza física o en tu arreglo personal. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que por encima de la belleza personal o física está la belleza interna, la del corazón. Eso agrada a Dios. Busca agradar a Dios. Y créeme, para las que están casadas, tu esposo te lo va a agradecer. Pónganse de pie.